Por miles de años, la caída de Adán y Eva fue vista como un acto horrible, como el pecado original. Y muchas religiones enseñaban que a causa de la caída todos los bebés nacen culpables. ¿Es eso cierto? ¿O fue la caída una parte muy importante del plan de Dios? Hoy, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días están agradecidos porque la caída de Adán y Eva trajo la muerte al mundo y les permitió tener hijos. Si aún estuvieran en el jardín de Edén, no estaríamos aquí, así que la caída fue necesaria en el plan de felicidad de Dios para todos sus hijos. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el jardín, se les mandó multiplicarse y henchir la tierra, o sea, tener hijos. Después, Dios les dijo que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero en el libro de Moisés vemos que Dios añadió esta importante advertencia que no está en la Biblia. No obstante, podrás escoger según tu voluntad. Entonces, Dios dio a Adán y a Eva la libertad de escoger, pero una de las leyes debía ser quebrada para que la otra pudiera cumplirse. ¿Pero por qué dio Dios una regla que quería que rompieran? Porque la decisión de entrar en la vida mortal, tener hijos y un día morir, debían tomarla ellos. Dios nunca nos forzará a tomar una decisión en particular. Después Dios plantó el árbol de la ciencia del bien y del mal en medio del jardín a la vista de Adán y Eva, como diciendo, si quieren permanecer en el jardín, no coman del fruto del árbol. Pero ustedes deciden. Entonces se apareció Satanás, ya sea literal o figuradamente en forma de serpiente. Al pensar en algunas de las artimañas que Satanás usó con Eva, vemos que aún sigue usando muchas de esas tácticas con nosotros hoy. Primero, aunque tenían la libertad de comer de cualquiera de los muchos frutos, Satanás hizo que se concentraran en aquel que les había sido prohibido, en vez de todos los demás. Él a menudo nos susurra que Dios trata de oprimirnos con reglas y consecuencias, diciéndonos que Él es nuestro verdadero amigo que nos liberará. Entonces le dice a Eva una verdad, seguida por una mentira, confiando en que porque dijo una verdad, Eva no advertirá la mentira. A Satanás le gusta decirnos una verdad para que nos traguemos la mentira. Ahora, Adán y Eva eran como niños, pero su experiencia en el jardín de Edén les dio el conocimiento necesario sobre el bien y el mal para usar su albedrío. Por un lado, felicidad, inocencia e inmortalidad, y por otro, los pesares de la vida mortal y los riesgos de la libertad, pero con la oportunidad de crecer, de tener una familia y de confiar en el Salvador. El elder John Widtsoe explicó que el Evangelio les había sido enseñado a Adán y a Eva en el jardín de Edén. No se les podría haber dejado en total ignorancia de los propósitos de su creación. Ellos escogieron con pleno conocimiento de las consecuencias. Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. Dios maldijo a Satanás y al suelo. Es interesante que esas fueron las únicas dos cosas que Dios maldijo. No maldijo a Adán y a Eva ni a su posteridad porque ellos no habían pecado, sino transgredido, al romper una ley que se aplicaba a ellos y solo en Edén. Pero igual había consecuencias y fueron forzados a salir del jardín. A Satanás se le dijo que tendría poder para dañar el talón de Cristo, pero Cristo tendría el poder para herirle la cabeza. Satanás dañó el talón de Cristo por medio de la crucifixión, pero 3 días después, Cristo resucitó y con sus primeros pasos al salir del sepulcro, hirió eternamente todos los intentos de Satanás. Cristo abrió las puertas de los cielos, permitiendo que todo el que se arrepintiera volviera al Padre. Al final, Satanás perdió y Dios ganó, lo cual por supuesto no sorprendió a Dios. Antes de la caída, Adán y Eva estaban desnudos, como los bebés al nacer, o sea que eran inocentes, pero después de comer del fruto se vieron expuestos a la vergüenza, la culpa y el dolor. Así que se escondieron como los niños se esconden de sus padres cuando hacen algo mal, y trataron de cubrirse con hojas de higuera. Eva, ¿te gusta? Es lo último en la moda de otoño. Bueno, hablemos un poco de las hojas de higuera. Son de las más grandes conocidas, pero
se secan, se arrugan y se quiebran más rápido que la mayoría de las demás hojas. Cuando tratamos de esconder la verdad de Dios, es como si tratáramos de escondernos detrás de hojas de higuera figuradas, pero Él siempre conoce la verdad, y nuestras excusas se secarán y caerán como esas gigantescas hojas. Adán y Eva necesitaban ponerse otras ropas, así que antes de expulsarlos del jardín, Dios les hizo túnicas de pieles. Eso quería decir que un animal inocente debía morir, un animal que ellos seguramente conocían bien. Su sangre fue derramada para que su piel se pudiera usar para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Ellos fueron testigos de símbolos del Salvador y su expiación. Como ese animal inocente que fue sacrificado para cubrir sus cuerpos, sabemos que Jesucristo un día derramaría su sangre y daría su vida para cubrirnos y salvarnos. En el próximo episodio estudiaremos sobre el llamamiento del profeta Enoc, que no se menciona en la Biblia. Es mucho lo que se requiere para producir estos videos, así que para que sigan siendo gratis para todos, considere donar. El enlace está en la descripción de abajo. Este episodio contiene mucha información, así que quizá querrá verlo más de una vez. Si piensa que este video le ayudó en su camino hacia la verdad y el discipulado cristiano, por favor, suscríbase y compártalo con otras personas. Más importante aún, estudie las Escrituras por usted mismo.